En medio de una tormenta furiosa, una madre y su hija fueron echadas de su casa sin una pizca de compasión, sin nadie que las ayudara. Bastó que el millonario de corazón frío pronunciara una sola frase para que todo diera un vuelco al instante, y sus vidas cambiaran para siempre. Eliza aferró a Grace fuertemente entre sus brazos, con los ojos llenos de desesperación, mientras la puerta de la mansión se cerraba de golpe a sus espaldas. Justo cuando parecía que todo había terminado, apareció el millonario. La espaciosa cocina de la mansión Parker siempre había sido fría, pero hoy se sentía aún más oscura, casi aterradora. Afuera, nubes grises y pesadas eran desgarradas por feroces ráfagas de viento, como presagiando una inminente tormenta de furia. Eliza colocó una pequeña tarta de vainilla sobre la reluciente isla de granito. No era para una fiesta ni una celebración, era su forma tranquila y privada de honrar a su difunto esposo, exactamente un año después de su fallecimiento. El seco y nítido clic de unos tacones altos resonó en el suelo de madera, rompiendo el silencio. Mónica Parker, su suegra, apareció en el umbral de la cocina. Resopló bruscamente, con el rostro torcido de disgusto. ¿Qué es esto?, exigió Mónica, con voz fría, como si acabara de oler algo repulsivo. ¿Quién te dio permiso para poner esto en mi casa? Eliza respondió en voz baja, casi un susurro, solo quería recordarlo, madre. Mónica la interrumpió, su tono tan amargo que podría congelar el aire. No necesito que me lo recuerdes, y desde luego no quiero el olor a velas baratas en mi casa. Antes de que Eliza pudiera responder, Mónica se dirigió directamente a la isla. Con un movimiento rápido y contundente, tiró la pequeña tarta de vainilla al suelo, con el glaseado hacia abajo sobre la fría loseta. La vela rodó, la cera blanca goteando, derritiéndose en el glaseado aplastado. El dulce aroma a vainilla ahora se mezclaba con el húmedo humo de chimenea, espesándose en un olor desagradable y pegajoso en el aire. Grace, de 8 años, sentada en un rincón abrazando su osito de peluche, se encogió y comenzó a toser violentamente. Su tos era pequeña, pero en el silencio repentino, resonó con una fragilidad desgarradora. Eliza se apresuró a acercarse, abrazando a su hija y dándole suaves palmaditas en la espalda. Por favor, Grace no se siente bien, madre, suplicó Eliza, con la voz tensa. Solo quería una noche tranquila para ella. Mónica soltó una risa burlona, de esas que destilan desprecio. ¿Paz en esta casa? Harías bien en recordar que solo sigues aquí por mi generosidad, una generosidad de la que te has estado aprovechando. Detrás de su mirada helada, había una sombra más oscura que Eliza no podía ver. Mónica nunca la había perdonado, a la mujer que había capturado todo el corazón de su hijo y la había dejado de lado. Su repentina muerte solo había unido más a Mónica a su amargura. Para ella, la mera existencia de Eliza y Grace era un recordatorio constante y doloroso de que lo había perdido todo. Estaba convencida de que si se quedaban, el chismorreo sobre la familia Parker nunca terminaría, y la reputación que tanto le había costado construir quedaría manchada para siempre. Eliza respiró hondo, luchando por aferrarse al último vestigio de compostura que le quedaba. Todavía no hemos encontrado un lugar donde quedarnos. Por favor, solo por esta noche, es. Miró hacia la ventana. Afuera, el viento aullaba aún más fuerte, cada ráfaga violenta hacía vibrar el cristal como si intentara arrancarlo del marco. Ramas desnudas azotaban el cristal como dedos huesudos y desesperados. La radio había advertido de una fuerte tormenta, pero a Mónica ni siquiera le importó mirar. No me importa cómo esté ahí fuera, declaró fríamente, su tono definitivo, como un veredicto. Empaquen sus cosas, fuera de mi casa antes del anochecer. Ya no tienen lugar aquí. Eliza dio un paso adelante, con los ojos llenos de lágrimas, aunque luchaba por contenerlas. Su voz tembló, rompiéndose mientras hablaba, lo siento. Sé que ya no soy parte de esta familia, pero por favor, piensen en Grace. Es su nieta. Mónica le dio la espalda, moviendo la mano como si espantara algo sin valor. Fuera de mi casa, ahora. La puerta de la cocina se cerró detrás de ella con un clic duro y final, sellando a Eliza y Grace de cualquier esperanza que pudiera haber quedado. Solo el sonido de la lluvia, que comenzaba a azotar los aleros, y el grito salvaje del viento llenaban el aire. Eliza cayó de rodillas y abrazó fuertemente a su hija. Grace levantó la vista, sus ojos claros muy abiertos por el miedo.
Mamá, vámonos a casa. Eliza tragó con dificultad. ¿Casa? ¿Dónde estaba su casa ahora? Afuera, el cielo estaba negro, y el viento soplaba en espirales furiosas, pero comparado con la fría crueldad que acababa de empujarlas fuera de la puerta, esa tormenta se sintió casi como una brisa suave. Lo que Eliza no sabía era que en esta noche de tormenta, en lo más profundo de la desesperación absoluta, ella y Grace estaban a punto de cruzarse con el destino mismo, un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. La pesada puerta de madera de la mansión Parker se cerró de golpe detrás de ellas, el sonido resonó en los oídos de Eliza como un rayo. La tormenta había alcanzado su punto máximo, azotándola con violentas ráfagas. Sosteniendo a Grace cerca, Eliza abrazó fuertemente a su hija, pero su delgado abrigo no era rival para el granizo que les golpeaba la cara. Grace hundió el rostro en el hombro de su madre, su pequeña mano temblaba mientras se aferraba a la tela del abrigo de Eliza. «Mamá, tengo frío», susurró Grace, con la voz ronca y congestionada por un resfriado. Eliza no respondió, solo la abrazó con más fuerza, dando la espalda a la mansión brillantemente iluminada que se sentía tan fría como el hielo. Paso a paso, pesado, guió a su hija por la calle desierta, el tenue resplandor amarillo de las farolas parpadeando sobre los charcos a sus pies. Su cabello empapado se pegaba a sus mejillas, su visión borrosa, pero siguió caminando. Tenía que hacerlo. Tenía que encontrar algún lugar, cualquier lugar donde pudieran quedarse. Llegaron a una calle más pequeña, bordeada por algunos moteles económicos. Eliza llamó a la puerta del primero, su viejo marco de madera chirriando. Una mujer de mediana edad con rizos rubios teñidos de forma llamativa la abrió un poco. Sus ojos recorrieron a Eliza de pies a cabeza, deteniéndose en la mochila gastada y el rostro pálido de Grace. «Tengo dinero», dijo Eliza, con voz áspera por el frío. Extendió unos billetes arrugados. «Solo una pequeña habitación por la noche, para mi hija. Está enferma». La mujer soltó una risa aguda y despectiva, sus ojos destilando desdén. «No aceptamos gente de la calle, y viéndola a usted, dudo que tenga una identificación adecuada». «¿Arrastrando también a una niña enferma?» «Se ve que solo trae problemas». Escupió las palabras «gente de la calle» como una cuchilla destinada a cortar, y luego cerró la puerta en la cara de Eliza. Por un momento, Eliza se quedó inmóvil, la lluvia mezclándose con las lágrimas calientes que corrían por sus mejillas. Hacía solo unos años, tenía una cocina cálida, una mesa redonda donde toda la familia se reunía. Ella era la que abría la puerta para dar la bienvenida a los invitados, no la que estaba afuera temblando, pidiendo un techo. La forma en que esa mujer la miró, era la misma mirada fría y distante que una vez había visto dirigida a las personas sin hogar cuando pasaba por el parque. Nunca había imaginado que un día sería una de ellas a los ojos de alguien más. Respiró hondo, reprimiendo la humillación. Quizás una vieja amiga ayudaría. Rebuscó en su bolso y encontró un trozo de papel arrugado con la dirección de Sara, una amiga de la universidad. Eliza y Grace caminaron casi otro kilómetro, serpenteando por callejones oscuros mientras la lluvia se hacía más intensa. Por fin, llegaron al apartamento de Sara. Eliza tocó el timbre. El sonido resonó, luego silencio. Volvió a tocar. Esta vez, la cortina de la sala se levantó ligeramente, y un par de ojos se asomaron. Era Sara. Eliza vio el destello de vacilación, luego observó cómo esa luz moría en el rostro de su amiga. Un momento después, la luz de la sala se apagó. Ni una palabra, ni una sola respuesta. Grace se acurrucó en los brazos de su madre, levantó la cabeza. No dijo nada, solo miró la puerta completamente oscura, luego aferró su osito de peluche fuertemente a su pecho. Sus ojos grandes y redondos brillaban con miedo, pero ni una sola lágrima cayó. Eliza sabía que Grace se había acostumbrado a que le dijeran que se quedara en silencio y no llorara en casa de su abuela. La niña había aprendido a suprimir sus sentimientos demasiado pronto. Siguieron arrastrándose hacia adelante. Llegaron a un pequeño puesto médico, sus luces aún encendidas. Quizás podrían pedir un lugar donde quedarse por la noche, o al menos algo de medicina para Grace. Eliza empujó la puerta de cristal. Un gran guardia de seguridad salió, bloqueándoles el paso.
No se permite la entrada sin identificación personal, dijo rotundamente, sus ojos evaluándolos abiertamente. No proporcionamos alojamiento. Deberían ir a otro lugar. Eliza miró dentro, donde sillas vacías se alineaban en filas, y algunos miembros del personal charlaban ociosamente. Grace temblaba, otra tos sacudía su pequeño cuerpo. El pecho de Eliza se oprimió. Las estaban rechazando en todas partes, tratándolas como si fueran invisibles, cargas que nadie quería tocar. Vagaron hasta un pequeño parque, donde los bancos de piedra estaban empapados. Ni un alma a la vista. Eliza encontró un lugar debajo de un gran árbol, donde la lluvia no soplaba tanto. Se quitó su propio abrigo empapado, tratando de extenderlo para que Grace pudiera sentarse en él. La pequeña se apoyó en el hombro de su madre, los dientes castañeteando incontrolablemente. La noche se había hecho más profunda, y la lluvia seguía cayendo. Eliza abrazó a Grace con fuerza, tratando de transmitirle su calor a la niña. Grace no se atrevió a llorar en voz alta. Solo susurró en el hombro de su madre, su pequeña voz llevando un dolor que destrozó el corazón de Eliza. «Mamá, ¿sería más fácil para ti si yo desapareciera? Teddy también tiene hambre». Las palabras fueron como una cuchilla afilada, cortando el alma de Eliza. Abrazó a su hija con más fuerza, lágrimas calientes rodando por sus mejillas heladas. No podía hablar. Eliza miró el cielo completamente oscuro, preguntándose, ¿existe la justicia en este mundo? ¿Alguna vez has oído a un niño decir algo que te apretara tanto el corazón que apenas pudieras respirar? La lluvia seguía cayendo a cántaros como una cascada, el viento aullando como si quisiera arrasar con todo. Eliza sacó a Grace del parque. Cada paso pesaba. La pregunta de Grace, «Mamá, si yo desapareciera, ¿sería más fácil para ti?», seguía taladrándole la mente, retorciéndose como un cuchillo. ¿Qué se suponía que debía hacer? No podían seguir a la intemperie. Grace necesitaba un lugar seco, un lugar cálido. Después de más de una hora de deambular sin rumbo, pasaron por un barrio de lujo donde grandes villas se escondían detrás de setos bien cuidados. La mayoría estaban oscuras, en silencio. Eliza vio un sendero estrecho que conducía a la parte trasera de una extensa villa que parecía estar en renovación. El portón lateral de hierro forjado estaba ligeramente entreabierto. No tenía otra opción. Silenciosamente, Eliza guió a Grace por el camino de grava mojada. Detrás de la villa había un viejo cobertizo de almacenamiento, probablemente para herramientas de jardín. Su puerta de madera desgastada colgaba medio cerrada. La empujó para abrirla. Las bisagras emitieron un largo y espeluznante chirrido. Dentro estaba completamente oscuro, el aire húmedo y frío, pero al menos estaba más seco que afuera. «Vamos a quedarnos aquí por ahora», cariño, susurró Eliza, con voz ronca. Sentó a Grace en el suelo de concreto, buscando un lugar que pareciera menos sucio. Grace se aferró fuertemente a su osito de peluche, con los ojos muy abiertos, silenciosa como una sombra. La mirada de Eliza recorrió el cobertizo. En una esquina había un montón de sacos de arpillera rotos, algunas herramientas oxidadas y un gran cubo de basura. Se dirigió hacia él, esperando encontrar algo para hacer una cama para Grace. Sus dedos tocaron la capa fría y húmeda de basura. El hedor subió, revolviendo su estómago. Su mano temblorosa excavó más profundamente hasta que rozó algo suave. Lo sacó, una manta vieja, manchada y mohosa, una vez considerada sin valor. En ese momento, Eliza sintió como si hubiera caído al fondo mismo. Una vez había dormido en sábanas blancas y nítidas, sábanas perfectamente planchadas en el dormitorio con aroma a lavanda de la finca Parker. Ahora estaba hurgando en la basura en busca de un trozo de tela para mantener caliente a su hija. El escalofrío en su piel no era nada comparado con el despojamiento de su dignidad, forzada a esto por sus propios suegros. Le dio a la manta un fuerte sacudón. Algunos pequeños insectos cayeron al suelo. Sin dudarlo, la extendió sobre el concreto. El olor seguía siendo fuerte, pero al menos bloquearía parte del frío que subía del cemento. «Grace, ven aquí, cariño». «Mamá encontró una manta», dijo Eliza con una sonrisa forzada. Grace se arrastró y hundió la cabeza en ella. Soltó una risa suave, ligera como la niebla.
Ahora está calentito, mami susurró, aunque la manta estaba fría y húmeda. Eliza la miró, su corazón retorciéndose dolorosamente. Su pequeña era tan inocente que incluso algo descartado podía traerle alegría. Se dio la vuelta, no queriendo que Grace viera las lágrimas que caían por sus mejillas. Un fragmento de memoria brilló, cenas en la casa Parker. Grace, de solo 6 años, contando emocionada a David sobre una mariposa en el jardín. Una mariposa amarilla, sus alas. «Cállate», espetó Mónica. El tintineo de su tenedor al golpear la mesa, afilado como una bofetada. Grace se encogió, con los ojos llenos de lágrimas, volviéndose hacia David en busca de ayuda, pero él solo bajó la cabeza en silencio. Desde ese día, Grace habló mucho menos, susurrando solo a su osito de peluche. Eliza abrazó a su hija con fuerza, acariciando su cabello húmedo. Se sentía hundiéndose más y más en un pozo oscuro, frío, humillante y sin esperanza. Poco a poco, su dignidad había sido despojada, dejando solo una madre hueca con un solo pensamiento, cómo ayudar a su hija a sobrevivir la noche. La pálida luz de la mañana se filtró débilmente por las grietas de las paredes del viejo granero. La lluvia había cesado, pero el aire seguía denso con el olor a tierra húmeda y un escalofrío persistente. Eliza se despertó. Vio a Grace todavía profundamente dormida, acurrucada bajo una manta vieja y mohosa, su osito de peluche gastado pegado a su mejilla. La respiración de la niña era pesada, y de vez en cuando un suave tos se escapaba de sus labios. El corazón de Eliza se oprimió. No podía dejar que pasara más hambre. No les quedaba nada, ni dinero, ni comida, ni a dónde ir. Solo su dignidad y el instinto de madre permanecían. Eliza miró alrededor del granero. La mansión justo delante, aquella detrás de la cual ella y Grace se habían escondido, era su última oportunidad. Sabía que era una apuesta, pero ¿qué otra opción tenía? Eliza ayudó suavemente a Grace a sentarse. La pequeña se frotó los ojos, aún aturdida. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Grace con voz ronca y somnolienta. «Vamos a buscar algo caliente para llenarnos el estómago», respondió Eliza, forzando una sonrisa tranquilizadora. Ayudó a Grace a ponerse su delgado abrigo, ahora solo ligeramente seco. Salieron del granero, caminando por el camino de grava hacia la puerta principal. Las altas y pesadas puertas de hierro forjado se alzaban ante ellas, intrincadamente talladas, imponentes. Eran el emblema de un mundo de riqueza, distante, intocable. Eliza se quedó allí, con Grace en brazos, mirando la cámara de seguridad montada en el poste de la puerta. Apuntaba directamente hacia ellas, como un ojo frío e inmutable. Respirando hondo, Eliza reunió todo el coraje que tenía. Su mano tembló al presionar el botón del intercomunicador junto a la puerta. Sonó un pitido seco, seguido de silencio. Ninguna voz respondió. Esperó un segundo, 2, 10. Quizás no había nadie en casa, o quizás habían visto a la madre y la hija en la cámara y optaron por ignorarlas. La decepción la invadió, pero Eliza no se dio la vuelta, no por Grace. «¿Hola?» «Sé que esto es una intromisión», dijo Eliza por el intercomunicador, su voz áspera pero firme. «No pido dinero. No quiero lástima. Mi niña tiene mucha hambre. Solo pido trabajo. Limpiaré la casa, fregaré los inodoros, cuidaré el jardín, cualquier cosa. Solo a cambio de un plato de sopa caliente para mi hija, por favor, señor o señora». Se detuvo, sintiendo un leve temblor en su voz. No hubo respuesta. La cámara las miraba fijamente, fría e insensible. Una ola de humillación invadió a Eliza. Había apostado lo último de su orgullo, y quizás había perdido. «Vamos», Grace susurró Eliza, acercando a su hija. Se dio la vuelta para irse. No quedaba esperanza. Justo entonces, un suave clic rompió el silencio. La alta y pesada puerta de hierro comenzó a abrirse, centímetro a centímetro. Una luz cegadora se derramó desde el amplio jardín más allá. Un hombre estaba allí en la entrada. Era alto, vestía un abrigo de carbón hecho a medida y sostenía un paraguas negro. Su rostro era impasible, casi inexpresivo,
sin embargo, sus ojos parecían contener un cielo tormentoso entero. No dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, mirando directamente a Eliza y Grace. Eliza se quedó inmóvil, con su ropa empapada y arrugada pegada a su piel. Grace se apretó más profundamente en el abrazo de su madre, su pequeño rostro pálido y cansado. En ese momento, Eliza se sintió dolorosamente pequeña y frágil, de pie ante la presencia imponente y distante del hombre. Eran la imagen de una madre y una hija desgastadas y desesperadas, en marcado contraste con su exterior impecable y frío, enmarcado en la tenue luz de una mañana después de la tormenta. El millonario permaneció allí, un punto y aparte pesado e inexpresivo en una escena impregnada de tristeza. ¿Era esta puerta el umbral de un nuevo comienzo, o solo otro rechazo, entregado con mayor sutileza? La puerta de hierro se cerró detrás de Eliza con un fuerte y resonante golpe. El hombre, aún en silencio, le hizo un gesto para que lo siguiera. Las condujo a la mansión. Dentro, el aire era inquietantemente frío, como un museo donde todo estaba perfectamente ordenado, pero desprovisto de vida. Imponentes paredes, muebles de tonos oscuros y una quietud casi aterradora hicieron que Eliza sintiera que ella y Grace eran increíblemente pequeñas y fuera de lugar. Las llevó a la cocina. Era moderna e impecable, pero carecía de la calidez de una comida compartida o del suave tintineo de los platos. Señaló un fregadero lleno de platos sucios, luego un paño de cocina limpio doblado cuidadosamente sobre la encimera. «Empieza aquí», dijo, por fin, su voz profunda, firme y sin rastro de emoción. Fueron las primeras palabras que Eliza le había oído. Luego se dio la vuelta y se fue, dejándolas a ella y a Grace solas. Eliza no hizo preguntas ni se quejó. Se puso a trabajar de inmediato. El agua estaba helada, pero lavó cada plato con cuidado, sin dejar una sola mancha. Cada movimiento tenía un propósito, terminar el trabajo para que Grace pudiera comer. Grace se sentó tranquilamente en el reluciente suelo de la cocina, abrazando su osito de peluche. No habló, solo observó a su madre en silencio, luego comenzó a garabatear en un trozo de papel que había encontrado en el bolsillo de Eliza. De vez en cuando, Eliza sentía ojos sobre ella. Al levantar la vista, vio al hombre, el dueño de la casa, Nicholas Caldwell, de pie en el umbral de la sala de estar, observando en silencio. Su mirada era indescifrable, ni desprecio ni lástima, solo una mirada vacía que de alguna manera era profunda. Eliza bajó la cabeza y siguió trabajando. Nicholas no dijo nada y no les dijo que se fueran. Se quedó allí un momento más, luego se dio la vuelta y desapareció por el pasillo. Pasó el tiempo, y Eliza trabajó incansablemente. Lavó cada plato, secó las encimeras, luego barrió el suelo. El sudor le perlaba la frente, pero sintió una pequeña sensación de satisfacción mientras la cocina se transformaba lentamente en un espacio limpio y ordenado. Grace, todavía sentada en el rincón de la cocina, de repente dejó de dibujar. Levantó la cabeza, sus pequeños y agudos ojos mirando hacia el pasillo donde Nicholas acababa de desaparecer. Luego se volvió hacia su madre y susurró: «Mamá, la voz de ese hombre suena triste, igual que la de mi osito». Grace señaló el osito que tenía en las manos. «Triste, pero no se atreve a llorar». Eliza se quedó inmóvil. El comentario inocente de una niña había tocado una verdad oculta que los adultos no podían ver o no se atrevían a nombrar. En el otro extremo del pasillo, Nicholas se detuvo. Estaba en un trozo de luz tenue, con la oscuridad de la escalera derramándose sobre sus hombros. En ese momento, sus ojos cambiaron, no tan fríos como antes, sino suavizados por el más tenue destello de empatía. Sus pestañas temblaron como si algo profundo dentro de su memoria acabara de ser removido. Miró a Grace por un largo momento, su mirada con una especie de vacilación, como un hombre que anhelaba acercarse, pero era arrastrado hacia atrás por el peso de su propio dolor. Al final, no se movió hacia ella. Simplemente se dio la vuelta y subió las escaleras, pero sus hombros se hundieron ligeramente, ya no llevando el aire intocable que una vez tuvieron. Unos minutos después, Eliza terminó su trabajo. Estaba exhausta, pero su corazón se sentía un poco más ligero. Grace permaneció en su lugar, mirando a su osito como si estuviera en una conversación silenciosa. Cuando madre e hija regresaron a la pequeña habitación en la planta baja que Nicholas les había mostrado, encontraron una bandeja justo en la puerta.
En ella había una galleta grande, un pequeño cartón de leche fresca y un plátano. Sin nota, sin sonido. Eliza miró la bandeja, luego a Grace. La sonrisa de la pequeña iluminó todo su rostro. Eliza sabía que esto no era una promesa, ni una expresión de emoción. Era una acción silenciosa, tácita, que sin embargo, llevaba una tenue luz de esperanza en el aguacero de sus vidas. La curación había comenzado, no a través de palabras, sino a través de la presencia. En los días siguientes, la mansión Caldwell se movió en una extraña quietud. No la inmovilidad sin vida de la muerte, sino más bien la respiración lenta y cautelosa de una casa que se despierta después de años congelada en el tiempo. Nicholas aún mantenía su distancia, aún hablaba poco, pero había un cambio en sus ojos. Ya no eran una lámina de cristal puro e ininterrumpido. A veces, había el más tenue destello en ellos, como si alguna parte de él, que había creído muerta hace mucho tiempo, estuviera mirando vacilantemente de nuevo al mundo. Observaba a Eliza en silencio. La veía pulir cuidadosamente cada cristal de la ventana hasta que no quedaba ni una sola marca opaca. La veía reorganizar las estanterías olvidadas, limpiando suavemente el polvo de los lomos de los viejos volúmenes. La veía arrodillarse inmediatamente para secar el suelo de la cocina cada vez que Grace derramaba agua, sin regañar a la niña ni una sola vez. Y se dio cuenta de que desde el momento en que había entrado en esta casa, Eliza nunca había pedido nada más, ni comida extra, ni ropa, ni dinero. Simplemente trabajaba en silencio, como si estar aquí fuera un privilegio que tenía que proteger con el mayor cuidado. La mansión, antes tan fría como un almacén abandonado, había cambiado su sonido. Por las mañanas, en lugar de solo el viento silbando por los pasillos, ahora se escuchaba el tintineo de los platos mientras Eliza preparaba las comidas, el ritmo constante de un cepillo de fregar, y algo que Nicholas nunca pensó que volvería a oír, la suave risa de una niña. Grace todavía era tímida, pero había comenzado a explorar los vastos espacios de la casa como un pequeño pájaro dando sus primeros pasos fuera del nido. Una mañana gris, Nicholas estaba haciendo café cuando se detuvo frente al refrigerador. Un dibujo hecho con lápices de cera pegado ligeramente torcido le llamó la atención, 3 figuras de pie bajo una lluvia intensa, 2 más pequeñas y una más alta, junto a un gran roble. Debajo del dibujo, con letras cuidadosas e irregulares, Grace había escrito, tú y yo y mamá bajo el árbol de la lluvia. Nicholas se quedó inmóvil. Su mano rozó ligeramente el papel, como si temiera que se desvaneciera si lo tocaba con demasiada fuerza. Hacía años que no aparecía en ninguna foto con nadie. En su memoria, solo quedaba la imagen de su difunta hija Lily, y el vacío que la había seguido. Eliza entró en la cocina, sosteniendo una de las camisas de Nicholas, gastada en el codo. Sin decir una palabra, sacó aguja e hilo, se sentó junto a la ventana y comenzó a remendarla. Cada puntada que se deslizaba por la tela era tan suave como un susurro. Era algo tan pequeño, y sin embargo, Nicholas sintió como si ella estuviera cosiendo un desgarro en algún lugar profundo dentro de él. Sonó el teléfono. Nicholas entró en la sala para responder. Nicholas, tenemos un problema, dijo la voz tensa de Dorian Pace, su abogado. Alguien envió fotos de una mujer sin hogar y su hija entrando en su propiedad. La prensa se ha enterado. Están tejiendo una historia sobre un millonario engañado por una madre soltera sin hogar. Necesita prepararse para una tormenta mediática. Nicholas frunció el ceño. ¿Quién hizo esto? No estoy seguro. Podría ser del viejo sistema de seguridad de la finca, pero la fuente parece maliciosa. Nicholas miró hacia la cocina. Eliza estaba sirviendo gachas en un tazón para Grace, su sonrisa suave y gentil. Sabía que en el momento en que esas palabras venenosas golpearan, esta escena pacífica desaparecería. Esa tarde, Eliza metió la mano en el bolsillo de su abrigo en busca de una nota y encontró un viejo teléfono celular. Cuando lo encendió, la pantalla se iluminó con una avalancha de notificaciones. Un titular captó inmediatamente su atención: millonario engañado por mujer sin hogar, la verdad sobre la misteriosa extraña. Debajo, había fotos de ella y Grace caminando por las puertas de hierro de Caldwell, con el cabello empapado y pegado a la cara, la ropa manchada de barro, la cabeza gacha. El ángulo de la cámara era deliberado, haciéndola parecer desgastada, lamentable y sospechosa. Eliza se desplomó en una silla.
Sus manos temblaban tanto que casi se le cae el teléfono. Al desplazarse hacia abajo, vio cientos de comentarios, lo sabía. La gente como ella solo busca aprovecharse. Seguro que se quedó embarazada de algún tipo y ahora se aferra al millonario. Se nota con solo mirarla. Tan falsa. Cada palabra se sintió como un cuchillo clavado en lo más profundo de su orgullo. Su garganta se apretó hasta que tragar fue un esfuerzo. Por una fracción de segundo, volvió a esa fatídica noche, la lluvia azotándole la espalda, el viento aullando, y la voz fría de su ex-suegra Mónica cortando su último vestigio de esperanza: ¿no mereces pisar esta casa? Fuera, ahora. Ese recuerdo se mezcló con las burlas de una multitud anónima escondida detrás de sus pantallas. El mundo exterior nunca había sabido quién era realmente, pero ya estaba ansioso por condenarla. Se volvió hacia Grace, sentada en el suelo, apilando tranquilamente bloques de madera, ajena a la tormenta que se gestaba afuera. Eliza colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa, como si al hacerlo pudiera bloquear los vapores tóxicos que emanaban de él. Se sentía como una intrusa, un objeto fuera de lugar en un lugar al que no pertenecía. Todo a lo que había intentado aferrarse su silencio, su gratitud, su devoción podría ser barrido por solo unas pocas fotografías y un puñado de palabras venenosas. Nicholas regresó a la cocina e inmediatamente sintió el cambio. Eliza estaba sentada inmóvil, sus hombros temblaban ligeramente. No preguntó de inmediato. Simplemente se quedó allí, mirando su mano apoyada en la mesa, sus dedos ligeramente curvados, como si se aferrara a algo frágil. Sabía que ella había visto las noticias, y conocía esa sensación: ser difamado, convertido en una historia para el entretenimiento del mundo. Él ya había estado allí antes. La diferencia era que él tenía el poder de contraatacar, ella solo tenía una hija que proteger. En su mente, una tranquila resolución tomó forma: si tuviera que enfrentarse al mundo exterior entero para mantener a estas dos a salvo, lo haría. Pero también sabía que a veces los enemigos más peligrosos no eran la prensa, sino las personas que una vez los conocieron. Nicholas no dijo nada, solo le sirvió otra taza de té caliente y la colocó frente a ella. Eliza levantó la vista, sus ojos aún brillantes. Él la miró fijamente y dijo lentamente: no dejes que te definan. Esa corta frase no era una promesa, pero se sintió como un delgado escudo colocado entre ella y la tormenta que se avecinaba. Afuera, nubes oscuras se habían acumulado. La tormenta mediática apenas comenzaba, y ambos sabían que nadie podía decir a quién derribaría primero. Esa tarde, la atmósfera dentro de la mansión Caldwell estaba tan tensa como una cuerda de violín a punto de romperse. Eliza estaba en la cocina, revolviendo cuidadosamente una olla de sopa de pollo a fuego lento. El aroma a cebolla y hierbas frescas llenaba la habitación, pero su corazón estaba lejos de estar tranquilo. Desde el estudio, el teléfono de Nicholas sonaba una y otra vez, su tono agudo mezclándose con el constante golpeteo de la lluvia contra la ventana, añadiendo un peso más pesado al ya denso silencio. Grace estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra de la sala, coloreando atentamente un dibujo de un castillo de cuento de hadas. De vez en cuando, le susurraba algo a su osito de peluche, su voz tan tenue que era como si tuviera miedo de que alguien pudiera oírla. Su pequeño mundo podría parecer pacífico, pero debajo, una tormenta de rumores lo estaba desmoronando. En el estudio, Nicholas cerró de golpe su portátil, solo para abrirlo de nuevo un momento después. La pantalla estaba abarrotada de correos electrónicos urgentes de la junta directiva, informes de caída en picado de los precios de las acciones, llamadas de los accionistas exigiendo explicaciones. Con el teléfono pegado a la oreja, su voz bajó, pesada y grave. Dorian, esto no puede prolongarse más. Los medios me están matando. Necesito que apagues este fuego antes de que queme toda la compañía hasta los cimientos. Al pasar por el pasillo, Eliza lo oyó. Las palabras "no puede prolongarse más" resonaron en su cabeza como el corte de una cuchilla helada. Nicholas no había dicho su nombre, pero ella lo sintió en lo más profundo de sus huesos, los problemas que lo agobiaban se remontaban a ella y a Grace. Antes de que pudiera darse la vuelta, otra conmoción irrumpió, bocinas de coches, voces llamando en la puerta. Eliza salió al balcón del segundo piso, su pecho se apretó al ver a docenas de reporteros apiñados en la entrada, las cámaras apuntando directamente a la mansión. «Señor Caldwell, ¿sabe algo de su pasado?»,
¿Es cierto que la echaron de una pensión por fraude? Las preguntas eran lanzadas como piedras, afiladas, crueles y despiadadas. Eliza reconoció al instante el tono de esos títulos venenosos emparejados con las fotos filtradas en línea. Lisa, su excuñada. Nadie más podría tejer historias tan venenosas. Y ahora, Lisa seguramente estaba saboreando cada momento en la casa Parker. Tal como Eliza había adivinado, Lisa estaba recostada en el sofá, revisando su teléfono, sonriendo cada vez que aparecían unos pocos cientos de acciones más en las publicaciones sobre el escándalo en la propiedad Caldwell. Te lo dije, lo único que hace es buscar un lugar cómodo donde caer, se burló Lisa. Pero en un rincón de la habitación, la señora Parker, su ex-suegra, permaneció en silencio. Una vez había odiado a Eliza, una vez le había dado la espalda a instancias de su propia hija. Sin embargo, cuando vio esas imágenes de Eliza y su pequeña empapadas fuera de las puertas de la finca en la tormenta, algo en su pecho le dolió. Aún así, ese destello de simpatía fue ahogado por las siguientes palabras rencorosas de Lisa. Dentro de la propiedad Caldwell, Grace abrazó fuertemente su osito de peluche, con los ojos enrojecidos. «Mamá, ¿nos odian?» Eliza se arrodilló y la abrazó con fuerza, como si pudiera protegerla de cada palabra cruel y mirada indiscreta más allá de estas paredes. «No es por ti, Grace. Es solo por mí. Pero no dejaré que nadie te ponga triste». Regresó al dormitorio y sacó su vieja mochila. Cada pequeña camisa que doblaba dentro se sentía como otro corte en su corazón. El orgullo de Eliza se sentía desgarrado en dos. La mitad de ella quería quedarse y demostrar que no era lo que decían que era. La otra mitad temía que si se quedaba más tiempo, sería la razón por la que Nicholas lo perdería todo. La imagen de Nicholas de pie en silencio bajo la lluvia de ayer, sosteniendo un paraguas sobre ellas dos, seguía reproduciéndose en su mente. No había dicho mucho, pero sus ojos llevaban tanto amabilidad como un recordatorio de que había entrado en un mundo que nunca fue realmente suyo. Tenía miedo, profundamente miedo, de que al final, él sería como todos los demás en su vida, eligiendo irse para protegerse. Grace levantó la vista y susurró: «Suena triste, igual que mi osito, mamá». «Triste, pero no puede llorar». Eliza se quedó inmóvil. Así era exactamente como se sentía ella con respecto a Nicholas. Y quizás porque él era tan parecido a ella en ese sentido, supo que tenía que irse antes de que ambos terminaran aún más heridos. Afuera, la tormenta mediática seguía rugiendo en las puertas. Dentro, se había tomado una decisión silenciosa. A la mañana siguiente, Eliza desaparecería de esta casa, llevándose a su hija y una deuda de bondad que nunca podría pagar. A la mañana siguiente, una quietud inquietante se cernía sobre la propiedad Caldwell. No había tintineo de platos en la cocina, ni suaves pasos de Eliza ordenando, y sobre todo, ni suaves risas ni susurros tranquilos de Grace. La luz del sol se filtraba débilmente por la ventana, proyectando tenues haces de luz salpicados de polvo sobre el suelo de madera. Nicholas Caldwell se despertó más tarde de lo habitual. Le dolía la cabeza por las tensas llamadas telefónicas de la noche anterior y la constante preocupación por el trabajo. Bajó las escaleras, siguiendo su rutina, directamente a la cocina. Esperaba encontrar a Eliza preparando un desayuno sencillo, o a Grace sentada cerca jugando con su osito de peluche. Pero la cocina estaba vacía, fría, silenciosa. Nicholas frunció el ceño. Caminó por la sala de estar, mirando a su alrededor. Nadie. Subió las escaleras, llamando suavemente el nombre de Eliza. No hubo respuesta. Luego entró en la pequeña habitación de la planta baja que había dispuesto para la madre y la hija. La cama estaba cuidadosamente hecha, la puerta del armario estaba entreabierta, vacía. Todas sus pertenencias se habían ido. El corazón de Nicholas dio un vuelco. Un repentino y helado vacío se extendió por su pecho. Se acercó a la mesita de noche. Allí, debajo de una pequeña piedra, yacía una hoja de papel cuidadosamente doblada. Su mano tembló al levantarla y abrirla. La letra era de Eliza, delicada pero firme. «Señor Caldwell, nos hemos ido. Gracias por los días seguros y la amabilidad que nos ha mostrado a mi hija y a mí. No he tomado nada de usted excepto mi más profunda gratitud.
Entiendo que nuestra presencia le ha causado problemas, y no deseo ser una carga. Lamento las molestias. Eliza y Grace. Nicholas leyó la carta una y otra vez. Cada excusa, cada explicación que había formado en su mente, se disolvió. No he tomado nada de usted excepto mi más profunda gratitud. No deseo ser una carga. No había reproche, ni amargura, solo una partida tranquila y digna. Caminó hacia la cocina, donde la toalla que Eliza había usado el día anterior para limpiar un pequeño corte todavía estaba allí, sin lavar. La recogió, sosteniéndola suavemente. El olor a paño húmedo y lejía persistía, mezclado con la tenue fragancia natural que era suya. La suave risa de Grace, su susurro cuando lo llamó el hombre con una voz tan triste como un osito, sus dibujos garabateados en el refrigerador, todo volvió como una película a cámara lenta. Recordó el pastel de vainilla tirado en la cocina Parker, la mirada helada de Mónica y la indiferencia de quienes la rodeaban cuando Eliza y Grace fueron empujadas a la tormenta. Recordó las palabras que había pronunciado por teléfono, palabras que Eliza había malinterpretado, palabras que las habían alejado. Un doloroso fragmento de memoria brilló en la mente de Nicholas. Pensó en el día en que murió Lily. Había sido una hermosa y soleada tarde, justo como el día en que le había dicho: «Papi está muy ocupado, cariño. Tengo que irme de viaje de negocios. Cuando regrese, te leeré un cuento, ¿vale?» Lily, con su cabello dorado y sus ojos azul cristalino, había sonreído y dicho: «Vale, te esperaré en casa». Pero él no había llegado a tiempo. Un horrible accidente automovilístico le había quitado la vida de camino a la escuela. Él no había estado allí. No se había despedido. No había cumplido su promesa. Después de la muerte de Lily, todo se desmoronó. Él y su exesposa se divorciaron entre el dolor y la culpa. Se mudó a esta finca, viviendo aislado, enterrándose en el trabajo, tratando de construir un muro alrededor de su corazón para no volver a sentir nunca más el dolor de la pérdida. Todo se volvió insignificante: dinero, fama, nada más que una cáscara que cubría un alma vacía. Entró en la sala, donde la almohada que Eliza había cosido a mano cuando llegó por primera vez todavía estaba tranquilamente en el sofá. La recogió, sintiendo cada puntada bajo sus dedos. La almohada se sentía un poco más cálida que la habitación fría y vacía. Sus ojos se posaron en el dibujo que Grace había pegado en la nevera, una imagen de 3 personas de pie bajo la lluvia. Ahora, en esa imagen, él era el único que quedaba, y la casa había vuelto a quedarse en silencio, tal como lo había estado una vez. Apoyando la cabeza contra la fría pared, un sollozo se escapó de su pecho, débil pero pesado de dolor. Por primera vez, no lo contuvo. No quería que se fueran, susurró, con la voz quebrada. El dolor de la pérdida había regresado, no el dolor del pasado, sino el dolor de un futuro robado. Estaba exhausto, cansado de los números, las demandas, los rumores. Había estado tan consumido por arreglar todo lo de fuera que había olvidado lo más importante, la calidez y la vida que Eliza y Grace habían traído a su hogar y a su corazón. La extensa mansión de repente se sintió vasta, vacía y más fría de lo que nunca había estado. Nicholas se dio cuenta de que no solo había perdido una fugaz sensación de paz, había perdido algo mucho más precioso, una chispa, una calidez que había comenzado a sanar las heridas en su corazón. No podía volver a perderlas, nunca más. Esa tarde, el aire dentro de la mansión Caldwell se sentía como si hubiera sido comprimido, presionando desde todos los lados. Eliza estaba en la cocina, revolviendo una olla de sopa de pollo, su mente completamente en blanco. Desde el estudio llegaba el constante sonido del teléfono de Nicholas, mezclado con los débiles y rápidos clics de un teclado. Grace estaba sentada en la alfombra de la sala, coloreando un dibujo de un castillo de cuento de hadas. Le susurraba a su osito de peluche, pero ni siquiera ese suave murmullo podía disipar la pesada sensación de inquietud que se cernía sobre toda la casa. En el estudio, los ojos de Nicholas estaban fijos en la pantalla. Una avalancha de correos electrónicos y mensajes de la junta corporativa llegaba como una cascada. Los precios de las acciones comenzaban a caer, y los socios comerciales enviaban preguntas concisas y directas. La causa no era una estrategia comercial fallida, sino una ola de rumores infundados que se extendían como un reguero de pólvora por las redes sociales.
En el monitor aparecieron varias tomas granuladas de Eliza y Grace, tomadas con teleobjetivo desde las cámaras de seguridad fuera de la mansión. Debajo de ellas, una mordaz leyenda, madre soltera sin hogar que finge robar el corazón y la fortuna de un millonario, la verdad detrás de las puertas de la mansión Caldwell. Nicholas entrecerró los ojos. Ese tono, ese veneno, lo conocía bien. Lisa Parker, la hermana del exmarido de Eliza. Inmediatamente descolgó el teléfono. Su voz era profunda, lenta, pero fría. Lisa, acabo de recibir el informe de la investigación. Ese artículo vino de tu computadora. Bórralo. Emite una disculpa pública. Esta es tu última oportunidad. Una risa débil y burlona llegó desde el otro lado. Señor Caldwell, no tengo miedo. Solo dije la verdad. Ella vive de los hombres, y usted no es la excepción. Si quiere demandar, hágalo, pero no olvide que tengo una historia que mucha gente está dispuesta a creer. Nicholas respiró hondo. Su voz bajó aún más, cada palabra martillada como un clavo. Acabas de rechazar la salida más fácil para ti. Colgó. Le tomó solo unos segundos tomar una decisión. Nicholas contactó a todos los principales periódicos y plataformas de redes sociales, adjuntando pruebas, capturas de pantalla, direcciones IP, informes técnicos y documentación legal. Solicitó que cada medio de comunicación publicara una corrección, dejando claro que Eliza era víctima de una campaña de desprestigio deliberada. Esa tarde, los titulares explotaron en las noticias, cambiando el rumbo. En los comentarios, cientos de personas condenaron a la familia Parker y exigieron una disculpa. Pero Eliza no leyó nada de eso. Estaba sentada en el dormitorio, con la puerta medio cerrada, los ojos fijos en el espacio vacío que tenía delante. Dentro de ella había un lío enredado, dolor, vergüenza y un vago temor de que, aunque Nicholas la apoyara ahora, tarde o temprano, él también la dejaría. Durante todos estos años, había aprendido a marcharse cuando sentía que se había convertido en una carga, y su corazón ya se estaba preparando para ello. 2 días después, sonó el teléfono de Nicholas. Miró la pantalla, frunciendo ligeramente el ceño, Mónica Parker. Señor Caldwell, su voz tembló. Leí los artículos. Sé lo que hizo Lisa, pero parte de la culpa es mía. Creí lo peor de Eliza porque no quería admitir que mi hijo se había equivocado. Esa noche de tormenta, nunca debía haberlas dejado ir. La pequeña Grace no se merecía eso. Nicholas se mantuvo en silencio, dejándola hablar. No espero que Eliza me perdone, pero por favor, si las encuentra, dígale que yo. Lo siento. Nicholas soltó un suave suspiro. ¿Esa disculpa? Debería decírselo usted misma. Terminó la llamada. Fuera de la ventana, la luz dorada de la tarde se extendía por el camino que conducía al límite del pueblo. Sin dudarlo, Nicholas tomó su abrigo y las llaves del coche. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Después de esa llamada, Nicholas sintió un peso menos sobre sus hombros. Sin embargo, una urgencia aún mayor creció dentro de él. Había defendido el honor de Eliza, pero ¿dónde estaba ella ahora? La había malinterpretado, la había dejado ir. Tenía que encontrarlas. Se puso rápidamente el abrigo, cogió las llaves del coche y salió corriendo por la puerta. Afuera, una fina llovizna seguía cayendo, como lamentando el destino de alguien. Al subirse a su lujoso SUV, su corazón latía con fuerza. ¿A dónde? No lo sabía, pero tenía que encontrarlas. Nicholas condujo por calles embarradas, las tenues luces de la calle reflejándose en el parabrisas. Intentó recordar a dónde podría haber ido Eliza, la pequeña clínica de salud, el motel ruinoso donde una vez la habían rechazado. Primero se detuvo en la clínica. Las puertas de cristal estaban cerradas, la luz interior tenue. Nicholas llamó. Un anciano guardia de seguridad se asomó. ¿Están aquí?, preguntó Nicholas, con voz urgente. El guardia negó con la cabeza. Nadie con esa descripción. No aceptamos gente sin papeles. Luego, condujo hasta el viejo y destartalado motel donde Eliza una vez había intentado encontrar refugio.
Una mujer vestida de forma llamativa con el pelo rizado abrió la puerta, con sospecha en los ojos. «Oh, es el señor Caldwell», dijo con tono burlón. «Buscando a su gente de la calle, ¿verdad?» «Ya le dije antes, no aceptamos a ese tipo de gente». Una oleada de ira se levantó en Nicholas, pero la contuvo. Tenía que mantener la calma. Un lugar tras otro, ningún rastro de ellas. Nicholas sintió la desesperación apoderarse de él. La ciudad era demasiado grande, y sabía muy poco sobre el mundo de Eliza. Había vivido demasiado tiempo en su propia esfera, ajeno a las dificultades que la gente como ella enfrentaba todos los días, demasiado absorto en números, tratos y ganancias. Había descuidado los verdaderos valores de la vida. Finalmente, Nicholas se detuvo frente a una vieja lavandería con un pequeño toldo que la protegía de la lluvia. Aquí fue donde había visto por primera vez a Eliza y Grace acurrucadas juntas esa primera noche, antes de abrirles su casa. Un tenue destello de esperanza se agitó en él. En las tenues sombras debajo del toldo, vio dos pequeñas figuras acurrucadas, Eliza sentada con su hija dormida en brazos, la ropa empapada pegada a ella, Grace aferrando un osito de peluche gastado. Nicholas se adelantó en silencio, quitándose su abrigo cálido y caro. Sus manos temblaron al ponérselo a Eliza y Grace, tratando de protegerlas de la fría llovizna y el escalofrío que le escalaba los huesos. Eliza se despertó. Levantó la cabeza, sus ojos cansados se encontraron con los de Nicholas. Su mirada seguía helada, desprovista de expresión, como si se hubiera insensibilizado a todo tipo de dolor. «No voy a volver», dijo Eliza con voz ronca, su tono firme. «No quiero hacer nada que te avergüence de nuevo. Gracias por al menos dejar que mi hija durmiera en paz algunas noches». Nicholas se arrodilló junto a ellas, sin importarle los charcos fríos que empapaban su ropa. Miró directamente a los ojos de Eliza, y por primera vez en años, su mirada no contenía ni el frío ni el vacío que ella había llegado a conocer. En cambio, estaba llena de remordimiento, tristeza y un anhelo doloroso. «No es que yo les diera un hogar a ti y a tu hija», dijo Nicholas, con la voz temblorosa. «Es que ya no tengo un hogar sin ustedes dos. Esa casa ha estado sin vida durante mucho tiempo. Solo contigo en ella cobra vida de verdad». «Me equivoqué. Estaba tan consumido por cosas sin sentido que olvidé lo más importante». Hizo una pausa, respirando hondo. «Y he descubierto la verdad sobre la familia Parker, sobre lo que te hicieron. No eres una estafadora, eres una víctima». Al sonido de su voz, Grace se movió. Abrió los ojos, se los frotó y miró a Nicholas. Los ojos claros e inocentes que una vez habían llevado una tristeza tan profunda ahora tenían un brillo de curiosidad. «¿Sigues triste como un osito?», preguntó Grace, su voz diminuta, casi un susurro. Nicholas la miró, a esos ojos claros y desprotegidos, al pequeño e inocente rostro que lo miraba con esperanza. Luego miró a Eliza, la mujer fuerte que había soportado demasiado. Lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro, una sonrisa real, cálida y sincera, por primera vez en muchos años. «No, Grace», dijo Nicholas, con voz inusualmente suave. «Ya no estoy triste». Extendió la mano y le alisó suavemente el cabello mojado de la frente. En ese momento, bajo la llovizna y el frío de la noche, una luz cálida pareció encenderse. No dijeron nada más, pero la presencia de Nicholas, su viaje para encontrarlas y su confesión sincera hablaron volúmenes. La elección estaba hecha. Una semana después de esa noche de lluvia torrencial, la mansión Caldwell ya no se sentía como un museo frío y sin vida. Ahora respiraba. Escuchaba. Respondía. La risa clara y sonora de Grace resonaba por los largos y antes silenciosos pasillos, rebotando en los paneles de madera pulida como la luz del sol dispersándose en el agua. El aire dentro ya no estaba viciado. Llevaba rastros de vida vivida. Algunas mañanas, el tenue y dulce aroma a galletas quemadas salía de la cocina, recuerdo de los torpes pero sinceros intentos de Nicholas de hornear para Grace. Se mezclaba con la suave fragancia de rosas frescas y lirios que Eliza había arreglado en un jarrón de porcelana sobre la mesa de la sala. Por las noches, la casa se convertía en un capullo de sonido y calidez, las suaves nanas de Eliza que envolvían a Grace como una manta, su voz ocasionalmente acompañada por la de Nicholas. Su tono,
antes plano y monótono, ahora tenía una sorprendente ternura, como si cada palabra en esos cuentos antes de dormir fuera un ladrillo en el hogar que estaban construyendo silenciosamente juntos. Esa mañana, el sol brillaba suavemente sobre el jardín. Eliza, con un cardigan ligero, estaba arrodillada junto a un rosal, recortando las flores marchitas. Llevaba guantes de jardinería, pero una mancha de tierra aún le manchaba la mejilla. Su cabello estaba suelto hacia atrás, y un enfoque tranquilo, casi meditativo, suavizaba sus facciones. No notó el elegante sedán negro que se detenía en el camino de grava hasta que escuchó pasos en el sendero. Era Dorian Pace, el antiguo abogado de Nicholas. Su habitual compostura pulcra hoy estaba teñida de algo más, satisfacción. En su mano llevaba una cartera de cuero, con papeles cuidadosamente guardados dentro. Eliza saludó, ofreciendo un pequeño asentimiento antes de mirar brevemente hacia la mansión, donde el sonido de las risitas de Grace flotaba en la brisa. El asunto con los Parker se ha resuelto. Eliza dejó a un lado sus tijeras de podar, poniéndose de pie para mirarlo. ¿Resuelto?, repitió en voz baja, frunciendo el ceño. Han sido obligados, comenzó Dorian, con voz firme pero no sin un dejo de satisfacción, a emitir una disculpa pública en todos y cada uno de los canales mediáticos que utilizaron para calumniarte. Nicholas se aseguró de ello. Ejerció una presión considerable. Sus ojos buscaron el rostro de él. ¿Presión? Los labios de Dorian se curvaron ligeramente. Digamos que sus bienes y reputación están en caída libre. Varios socios comerciales importantes han cortado lazos. Se han cancelado contratos. El valor de sus acciones está, bueno, cayendo en picada. Un destello de algo, quizás tristeza, cruzó la expresión de Eliza. Miró hacia abajo, apartándose un mechón de cabello de la cara. Siguen siendo la familia de David, murmuró. Nunca quise venganza. Lo sé, respondió Dorian suavemente. Dudó, luego añadió, hay algo más. Mónica Parker me llamó personalmente. Dice que quiere reunirse contigo y con Grace. Eliza levantó lentamente la cabeza, su mirada se agudizó. Afirma que quiere recuperar a su nieta, continuó Dorian, y enmendar todo. Por un momento, el jardín quedó en silencio. Solo el zumbido distante de una abeja flotaba entre ellos. Los ojos de Eliza no mostraban ni una chispa de ira, solo el tranquilo temple de alguien que había soportado tormentas demasiado feroces para ser conmovida por una oferta tardía de refugio. No, dijo por fin, su voz tranquila, inquebrantable. No nos reuniremos con ellos. Las cejas de Dorian se alzaron ligeramente, pero asintió lentamente. Pensé que dirías eso. ¿También? Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. Ofreció apoyo financiero para Grace. Eliza negó con la cabeza, una leve sonrisa de incredulidad en sus labios. Grace no necesita su dinero, Dorian. Necesita amor. Lo ha encontrado aquí. Se volvió ligeramente, sus ojos posándose en la escena de Nicholas arrodillado en el césped, con las mangas remangadas, ayudando a Grace a desenredar la cuerda de la cometa de un rosal. La risa de la niña sonaba brillante y sin restricciones, libre de las sombras que una vez se habían aferrado a ella. Dorian siguió su mirada. Una expresión más suave se posó en su rostro. Entiendo, dijo en voz baja. Transmitiré tu decisión. No hubo necesidad de más discusión. La elección de Eliza no solo era clara, era absoluta. El capítulo con los Parker se había cerrado. Lo que quedaba por delante era suyo para proteger. Esa tarde, Nicholas llevó a Eliza a un pequeño rincón del jardín donde se alzaba un viejo roble. En su mano, sostenía una pequeña pala. Este es el lugar favorito de Lily, dijo Nicholas, su voz cálida y firme. Solía sentarse aquí para dibujar y leer. Cavó un pequeño agujero, luego colocó suavemente una planta de lila morada dentro, la flor favorita de Lily. Nunca podría reemplazar a Lily, continuó Nicholas, volviéndose para mirar a Eliza, sus ojos llenos de tristeza y esperanza, pero si ella estuviera todavía aquí, estoy seguro de que habría querido a Grace, y la habría llamado, hermanita. Eliza no dijo nada. Simplemente colocó su mano sobre la de él, un toque ligero pero lleno de confianza.
Dentro de la sala, Grace acababa de terminar un nuevo cuadro. Ya no eran las líneas garabateadas bajo la lluvia. Esta vez, eran 3 figuras, grandes y pequeñas, tomadas de la mano bajo un cielo azul brillante. Y encima de ellas, Grace había escrito cuidadosamente 3 grandes letras, Family. Nicholas entró y miró el cuadro. Sonrió, una sonrisa verdaderamente cálida. Volviéndose hacia Eliza, su mirada fue tierna. Podemos llamar a este lugar hogar si estás de acuerdo. Eliza lo miró. No respondió con palabras. En cambio, apretó su mano sobre la de Nicholas, luego inclinó suavemente la cabeza para presionar un suave beso en el sedoso cabello de Grace. En ese momento, 3 personas, unidas por ningún lazo de sangre, eligieron permanecer juntas. No había necesidad de floridas declaraciones de amor, ni de formalidades sociales. Solo presencia, confianza y afecto genuino. Un hogar no necesita grandes ladrillos y tejas, solo corazones dispuestos a quedarse, a sanarse unos a otros y a llamarse familia. Y así, la historia de Eliza, Grace y Nicholas Caldwell se cerró, no con un deslumbrante final de cuento de hadas, sino con un retrato honesto de renacimiento y amor verdadero. Desde la noche más oscura y tormentosa en que Eliza y Grace fueron expulsadas tanto del refugio como de la compasión, hasta el cálido abrazo de un extraño, su viaje se convirtió en un testimonio vivo del extraordinario poder de la bondad y la capacidad humana para sanar. Contuvimos la respiración con Eliza mientras ella y su hija eran arrojadas a la tormenta de la vida, obligadas a enfrentar la fría indiferencia y la crueldad. La desgarradora pregunta de Grace, «Mamá, ¿sería más fácil para ti si yo desapareciera?», llegó a lo más profundo del dolor. Sin embargo, en ese momento más oscuro, apareció una luz. Nicholas Caldwell, un hombre adinerado cuyo corazón había sido destrozado por la pérdida, abrió sus puertas. Fue la inocencia de Grace, junto con la resiliencia y la dignidad de Eliza, lo que lentamente derribó el muro de hielo que Nicholas había construido a su alrededor. Y cuando los rumores viciosos de sus exsuegros intentaron destruir a Eliza, fuimos testigos de cómo Nicholas dio un paso al frente para defenderla, exponer la verdad y enfrentar sus propios errores. Sus palabras, «No es que yo les diera un hogar a ti y a tu hija, es que no habría hogar sin ustedes dos», no fueron solo una confesión, sino un momento de sanación para los 3 corazones. Esta historia nos recuerda que la familia no se trata solo de sangre, sino también de las elecciones del corazón. Es donde encontramos paz, confianza y el tipo de amor más verdadero. ¿Y tú? ¿Qué te conmovió más de esta historia? ¿Alguna vez has pasado por momentos difíciles como Eliza en tu vida? ¿Quién te ha dado un hogar que no estaba hecho de ladrillos y argamasa, sino de presencia y confianza? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y no olvides suscribirte para no perderte la próxima historia conmovedora.